A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero ese hablar no consiste en arrodillarse, en dejarse cooptar, en prácticamente ponerse a temblar porque ofrecen un vaso de whisky con hielo en un club privado muy famoso. Esa declaración del presidente Gustavo Petro ha desatado una fuerte polémica en Colombia. Ha anunciado una ley que sería a la medida de los peores narcotraficantes del país, una ley de reconciliación nacional, y se han conocido muchas voces rechazando directamente esta propuesta del mandatario colombiano. Y para profundizar en este tema, vamos a contactar inmediatamente al exministro del Interior, Daniel Palacios, quien era funcionario del gobierno del expresidente Iván Duque. Bueno, doctor Palacios, bienvenido nuevamente a Semana. ¿Y cuál es su análisis y reacción ante este anuncio muy inquietante del jefe de Estado? Bueno, Javier, un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia de Semana. Y realmente lo que estamos viendo es la voluntad real del presidente de la República. Aquí lo que estamos viendo es la manifestación y la obsesión que tiene Gustavo Petro de sacar a los delincuentes de las cárceles y darle impunidad total a los narcotraficantes y a los peores criminales que tiene el país. No es un tema exclusivo de esta ley, de esta llamada ley de reconciliación. Ya lo vimos con la fallida ley de sometimiento, donde se le pretendía dar un tratamiento preferencial a los miembros de las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, dándole unas penas absolutamente ridículas de casi 6 años, en donde inclusive se buscaba legalizar hasta una suma bastante irrisoria de sus recursos. Vemos una ley de humanización que lo que pretende es sacar a los delincuentes de las cárceles, levantamientos de órdenes de captura a los delincuentes y terroristas más peligrosos que tiene este país, como son los miembros de las disidencias de Iván Mordisco, como son los miembros del ELN, para una supuesta negociación, y en lo que hemos visto es un actuar con impunidad por parte de las disidencias que asesinan policías, miembros del Ejército Nacional, que se toman poblaciones, que atemorizan a la ciudadanía. No hemos visto que esa acción criminal haya bajado. Entonces lo que vemos es con claridad que el presidente está obsesionado con sacar a los delincuentes de las cárceles y con darle impunidad a quienes han cometido los mayores crímenes contra Colombia. Solamente conocemos el nombre de la ley, Reconciliación Nacional, pero ¿qué traía consigo? ¿Qué alcances podría tener? ¿Sería un indulto, un perdón presidencial? ¿Realmente el país, doctor Palacios, ya está inclusive reclamando esos detalles de este proyecto? Pues si esta es la ley de sometimiento 2.0 y ahora se le llama la ley de reconciliación, pues parte de un punto en donde se le van a dar beneficios a quienes son delincuentes. Ahora, inclusive en lo que el presidente afirma en su declaración, es mucho más amplio, porque dice todo aquel, el que haya vivido en la violencia, quien haya cometido un delito, e inclusive a los narcotraficantes. Ahora, llama la atención el titular de esta ley de reconciliación. Es que yo te hago una pregunta, Javier, ¿quién se tiene que reconciliar con un narcotraficante? Es que, ¿por qué estamos partiendo del punto siempre de la justificación al delincuente y la poca justicia para la víctima? Es que esto es absurdo. Pretender que es que el ciudadano o que la nación se tiene que reconciliar con quien ha tomado la decisión de cometer delitos es un exabrupto en un Estado de Derecho. Quien viola la ley tiene que pagar las consecuencias. Esto no puede convertirse entonces que esto es una situación en donde los ciudadanos tenemos que sentarnos a disculparnos mutuamente con
los narcotraficantes y que entonces juntos salgamos agarrados de la mano a cantar Cumbayá. Yo creo que para eso son las leyes, es que las leyes están diseñadas precisamente para generar una sanción por parte de la sociedad cuando alguien violenta el Estado de Derecho, cuando alguien viola una norma que afecta al resto de la ciudadanía. Entonces, pretender que con este titular, que como siempre trata de ser atractivo, una ley de reconciliación, lo que estamos buscando, o lo que está buscando este gobierno claramente, es ver cómo le vuelve a dar más beneficios a los narcotraficantes, cómo los excarcela, cómo les brindan impunidad, como ya lo hemos visto que está pasando hoy con las disidencias de las FARC y como está pasando con el ELN. Esto es de absoluta gravedad, es el rompimiento del Estado de Derecho como lo conocemos. Pretender que la pena y que el derecho penal o la ley penal, que está diseñada precisamente es para sancionar a quien comete una violación a la ley, ahora lo vengamos a minimizar a un acto de reconciliación. ¿Cómo así que reconciliación, Javier? Yo vuelvo y pregunto, ¿cuál es la reconciliación con Otoniel? ¿Cuál es la reconciliación con Iván Mordisco? O sea, ¿dónde está esa reconciliación? Esos son unos señores que son unos delincuentes, que son unos terroristas que asesinan policías. La reconciliación puede ser un acto intrínseco de si la víctima quiere perdonar en un acto íntimo. Pero el Estado no puede renunciar a su capacidad y a su acción penal de buscar justicia, porque lo que tiene que haber en un Estado es justicia, y aquí lo que estamos es transitando hacia la impunidad total. En la declaración que veíamos del presidente Gustavo Petro, él dice que el gobierno en esta ley no se va a arrodillar ni se va a dejar cooptar por estas organizaciones criminales, narcotraficantes, bandas criminales, en fin, todo lo que rodea precisamente a estos actores armados al margen de la ley. ¿Se le puede creer al presidente cuando dice que el gobierno no se va a arrodillar? En primera medida, yo creo que hoy para los colombianos el gobierno está arrodillado. O sea, nosotros tenemos un gobierno que su única y principal fijación es ver cómo le da beneficios a los delincuentes. Y es que, enumerémoslo, tenemos excarcelaciones, tenemos levantamientos desde orden de captura, tenemos una ley de humanización que pretende sacar a delincuentes de las cárceles, tenemos la ley de sometimiento que se tramitó en el Congreso y que se hundió, en donde se le buscaba dar un tratamiento preferencial. Tenemos cese de acciones por parte de la fuerza pública contra las organizaciones terroristas y criminales que operan en el país. Yo creo que rendido ya está el Estado hace mucho tiempo. Ahora, lo que aquí está claro es que si el presidente dice que no se va a arrodillar, y lo que estamos viendo es que lo que se busca permanentemente es el beneficio a los criminales, es en dónde está ese no arrodillarse, porque uno no ve una fuerza pública combatiendo estas estructuras criminales. Vemos que con impunidad asesinan a los soldados y a los policías de la patria y no hay ninguna consecuencia. Es que uno pensaría que después de lo que ha pasado en el Cauca o en otras partes del país donde han asesinado a miembros de la policía, por lo menos debería haber una consecuencia. Pero mi pregunta es, ¿cuántos muertos tienen que haber, Javier, para que exista una consecuencia contra estos grupos criminales? Ni siquiera se reactivan las órdenes de captura contra esas agrupaciones que claramente están violentando y atacando a nuestra fuerza pública y a la ciudadanía. Entonces yo creo que en primera medida el país ya se encuentra arrodillado y que dependerá del Congreso no permitir que lleven a una capitulación del Estado de Derecho y de la ley penal en Colombia. Y yo creo que la Corte Constitucional aquí tiene una labor fundamental en la evaluación que está haciendo también en la ley de paz total, que sin duda alguna ha permitido el abuso por parte del presidente de la figura de gestor de paz, porque es una figura que está diseñada para buscar con estos grupos criminales, estas organizaciones que de cierta forma se les ha dado una connotación política, se llegue a algún tipo de avance en algún tipo de sometimiento de negociación de paz. Pero aquí lo que hemos visto es que esa figura se ha venido extendiendo hacia todo el mundo, y Raimundo, y todo el mundo, eso sí con una condición, que sean delincuentes. Y entre peor calaña sean, como lo es una persona como Mancuso, entonces vamos a darle ese título de gestor de paz. Aquí lo que estamos viendo con mucho peligro es una obsesión por parte del presidente de la República y de su gobierno de darle beneficios a los delincuentes, de excarcelarlos sea como sea. Vea lo que está pasando en Medellín, por Dios. Una
miembros de esa oficina de Envigado que han causado tanto daño a Medellín y que ya se encuentran en las cárceles, ya están pagando ante la justicia, también buscando excarcelarlos y buscarlos volverlos gestores de paz. Esto sin duda alguna es de absoluta gravedad y está marcando el precedente más peligroso para Colombia. Ni siquiera en la época de Pablo Escobar se atrevió algún gobierno en dar este tipo de gabelas a las organizaciones criminales. Que usted recordará, Javier, el escándalo de la catedral en su momento y lo que se criticó. Ahora aquí estamos transitando por un espacio todavía peor, con unas ambigüedades del presidente en donde básicamente está diciendo: si usted es delincuente y delinque, le vamos a pagar. Entonces, primero, vamos a pagarle para que no delinque. Si es delincuente y está condenado o está con una orden de captura, vamos a levantársela para que sea supuestamente gestor de paz. Y si está sentado en una mesa de negociación y sigue matando y sigue asesinando, pues no va a pasar absolutamente nada. Y ahora, para rematar, seguimos transitando por un camino en donde a los narcotraficantes los queremos de alguna forma justificar y equiparar con la ciudadanía, en donde tiene que haber algún tipo de reconciliación. No, ¿cuál reconciliación ni que 8 cuartos cuando estamos hablando de personas que ya están condenadas? Es que aquí no podemos estar en este relativismo de la justicia. Reconciliación que la haga cada persona internamente si quiere perdonar a su victimario. Pero la ley es la ley y la ley se tiene que cumplir. Si no, ¿dónde vamos a llegar, Javier? ¿Dónde vamos a llegar? En donde el presidente de la República es quien determina quién debe ser excarcelado, a quién se le debe levantar una orden de captura, y peor aún, sale con estas declaraciones que son absolutamente grandes en su contenido, porque habla de cualquier delincuente, de cualquier persona que haya vivido en la violencia, y en donde siga abrándole la puerta a los narcotraficantes. Yo no sé, Javier, cuál es la obsesión del presidente de sacar a los narcotraficantes de la cárcel, de evitar su extradición y de darle beneficios. La verdad, ya es algo que realmente muestra una obsesión en ese comportamiento, porque ya se le había hundido una ley, vuelve a intentar ahora con la ley de sometimiento 2.0 llamada reconciliación para ponerle un titular bonito, sigue con el tema de la humanización, sigue con los levantamientos de órdenes de captura y no hay consecuencia contra quienes generan los delitos y atentan contra la ciudadanía de manera permanente. Exministro, ya para finalizar y la última pregunta, esto se conoce a pocos días de que veíamos este escándalo bastante fuerte que se conoció con la captura del hijo del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Nicolás Petro, cuando inclusive trascendió esa colaboración entre él y la Fiscalía General de la Nación en el marco de un caso de una supuesta financiación ilegal a la campaña presidencial, en donde se ha mencionado también a narcotraficantes. Y ahora sale este anuncio de la Ley de Reconciliación Nacional, en donde se invita también a los narcotraficantes. Es que es muy grave cuando uno lo pone en un contexto, y ni más faltaría que yo voy a insinuar que existe algún tipo de acuerdo por parte de lo que fue la campaña, lo que hoy es el gobierno y algunas agrupaciones narcotraficantes o criminales. Pero lo que sí debe llevarnos a la reflexión y a preguntarnos es: ¿qué está pasando con esta obsesión del presidente de darle beneficios a quienes ya inclusive están condenados, a quienes inclusive ya han pagado condenas, a quienes la justicia ya ha determinado su responsabilidad? ¿Cuál es el afán del presidente con eso? Y pues sí genera algún tipo de, por lo menos, preocupación, que en su momento en la campaña se generó todo este ruido y este escándalo frente a lo que sería el pacto de la picota, y hoy vemos que las acciones del gobierno, sin afirmar que exista ese pacto, pero hoy lo que vemos es un presidente que está absolutamente obsesionado con darle beneficios a los narcotraficantes y a las organizaciones criminales. Entonces yo creo que eso lleva a la reflexión, pero además de eso, Javier, creo que eso lleva a que el país tiene que pararse en la raya. Nosotros no podemos permitir que el Estado de Derecho claudique, no podemos permitir que ahora los narcotraficantes vayan a ser los gestores de paz, que ahora quienes tanto daño le han causado a este país, quienes han envenenado las calles de Colombia, se han enriquecido, porque es que aquí todo es a justificar al delincuente. Ahora, pobrecita, las víctimas del narcotráfico, que a costillas de ellos murieron miles de personas
por sobredosis, que envenenaron nuestras calles, que las llenaron de violencia, ahora entonces son las víctimas. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy claros y como sociedad tendremos que enfrentar eso con toda la capacidad jurídica que haya, con demandas, con tutelas, pidiéndole a los congresistas que esto no pase en el Congreso, y si hay que salir a recoger firmas y a marchar hay que hacerlo, porque aquí lo que no puede pasar es que de un momento a otro Colombia pasa a ser la república bananera que perdona a los delincuentes, que perdona a los narcotraficantes. O sea, esto se va a volver el paraíso para los narcotraficantes. De ser el Estado que los combatía y los extraditaba, vamos a pasar a ser el Estado en donde se perdonan y en donde se premian a los narcotraficantes. Y eso no lo podemos permitir como sociedad, porque las consecuencias sería generar aún más violencia y decirle a los criminales que el crimen paga. Ahí está la fuerte reacción del exministro del Interior, Daniel Palacios, al anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro de esa ley de reconciliación nacional, en donde le abre la puerta directamente para que ingrese a estos beneficios que aún está estructurando el gobierno nacional a los narcotraficantes. Doctor Palacios, muchas gracias por estos minutos con Semana. No, muchísimas gracias a ti, Javier, por abrirme los micrófonos y por realmente tratar de generar conciencia hacia dónde nos está llevando el gobierno con este anuncio tan peligroso para nuestra sociedad y para nuestro Estado de Derecho. Y a todas las personas que se conectaron a través de esta entrevista virtual, muchas gracias por permanecer ahí. No olviden seguirnos en todas las redes sociales y también ingresar a la página web www.semana.com.